candidato a PhD de la Universidad Nacional de La Plata, en el doctorado de Computación Informática. Es un articulador regional de innovación de Ser Innova México, capítulo Ecuador. Investigador adjunto del Centro de Investigación de Gestión de Conocimiento y Tecnología, CICESIT. Es docente de la ESPESMIL, coordinador de proyectos de educación online Ecuador, ingeniero en sistemas informáticos de la ESPE, magíster en gestión de tecnologías de la información en la Universidad Central del Ecuador, máster en inteligencia artificial en la Universidad Internacional de La Rioja, México, estudios superiores en desarrollo local y tecnologías de la Flaxo, y miembro de estos grupos de investigación. Como le mencioné, también es candidato a PhD de la Universidad Nacional de La Plata en informática. Grupos de investigación en VDU-EC, ESPE, Grupo de Investigación UNESUM, Enseñanza Bimodal Innovadora, CETIC, Líneas de Investigación, Conectivismo y Aprendizaje en Red, Economía Digital, Emprendimiento e Innovación, Protección de Datos y Ciudadanía Digital. Es una persona muy conocida aquí en nuestro medio de Santo Domingo. Ha trabajado con las redes de investigación Santo Domingo Investiga, ha participado en proyectos de innovación del Hub Zona 4 también aquí en Manabí y nos va a ayudar con su ponencia. Estoy seguro que nos va a ayudar con muchos conocimientos nuevos sobre los aspectos ya tratados. A continuación, por favor, ingeniero Revelo. Muy bien, muchas gracias, doctor Salazar, y agradeciendo a la Universidad Central por esta oportunidad. Estos espacios son muy necesarios, a lo menos en este momento de cambios. Es un punto de inflexión que estamos como sociedad. Estamos viviendo cambios geopolíticos, geodemográficos y, ¿por qué no, tecnológicos? Y esto, de hecho, viene a impactar en este elemento fundamental que es la educación. Felicitar este enfoque desde el profesor Paulo Freire en el Segundo Congreso Internacional. Y había empezado tomando algunas de las frases que Paulo Freire las propone y que nos van a dar un contexto hacia dónde vamos a ir, ¿no? Nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces somos una gran red de actores que estamos involucrados en este proceso de educación. Enseñar, dice, es posibilitar que los alumnos, al promover su curiosidad y volver a más crítica, produzca el conocimiento en colaboración con los profesores. Esta frase, fíjese en los años que tiene, pero que es muy actual porque una respuesta que tenemos frente al avance de la inteligencia artificial es el formar el pensamiento crítico, promover la curiosidad en todos nuestros alumnos en los diferentes niveles. El filósofo Edgar Morin acabó de fallecer, pero también dejó un aporte desde el pensamiento complejo y nos habla que enseñar la comprensión. Entonces, fíjense, es algo que la IA no nos va a enseñar, la comprensión entre las personas, entre humanos, como condición, garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Tenemos al profesor George Siemens, eh, canadiense, el conocimiento crece y evoluciona. Ahí manifiesta ya desde el 2005-2006, donde hay el primer auge de redes sociales en la educación, y habla que el acceso al contenido que se necesita es más importante del contenido que se posee. Y terminamos con una frase de Jean Piaget, filósofo y psicólogo suizo, que la inteligencia es lo que cuando no sabes qué hacer. Muy bien. Esto nos da un contexto entonces en lo que estamos en este momento viviendo frente al avance de la sociedad, diferentes elementos que están impactando la tecnología es uno, ¿sí? Para ver cómo aporta este avance en nuestra sociedad y especialmente en el proceso educativo, ¿no? Enseñar es construir, aprender es conectar. Fundamental porque prácticamente desde la niñez debemos enseñar, pero no con herramientas digitales, sino con construir, armar legos, jugar. Ese es el espacio que necesitamos desarrollar desde niños y luego vamos creciendo y necesitamos generar un aprender a aprender
y ahora un aprender a aprender con algoritmos. La educación no caduca, es un elemento para toda la vida. Quiero más o menos hacer una primera proyección de lo que vamos a revisar hoy día, pensando en que estamos en un escenario de educación constructivista que necesitan los modelos educativos en todos los niveles, universitario, técnico, formación profesional, bachillerato, básica, superior, básica, etcétera. Tienen que entrar en un proceso de actualización estos modelos hacia una tendencia que ya estamos viviendo. Ya se dieron los primeros seminarios en microcredenciales impulsados por CEDIA para conocer en qué consisten las microcredenciales. Pero la tendencia es microcurrícula y luego vamos a hablar un poco de la relación universidad y quién determina la demanda de la formación que tenemos. Muchos decimos universidad empresa, pero es el tercer sector también, el sector gobierno que demanda de nuestras aulas formar profesionales que vayan a responder a necesidades. Entonces, la tendencia es ir hacia una microcurrícula, desarrollar rutas de aprendizaje, ir hacia un aprendizaje personalizado, trabajar con microcredenciales y tenemos que ir hacia el aprendizaje dual. Y luego de esta etapa que ya estamos inmersos, ya estamos entrando en estas tendencias, ya no tecnologías emergentes o modelos emergentes, sino que están en pleno crecimiento. Hacia luego tal vez píldoras de conocimiento o procesos un poco que converjan las nano, la bio, las cogno y las tecnologías de la información a procesos cognitivos. Ahí hay un área fuerte por estudiar, que son la computación cognitiva, la neurociencia. Entonces, estamos atrapados en un viejo molde escolarizado y necesitamos cambiar. Lo que decía el doctor Salazar, tenemos algunos aportes en esta área. Ya estamos trabajando como 4 años, doctor Salazar, en este tema. Tenemos dos publicaciones en libros. Tengo el gusto, el honor de compartirlos también con el doctor Salazar y con algunos otros compañeros de algunas universidades de UNESUM, de que les dejo el link de los libros. Y ahí desarrollamos ya varias propuestas ya desde hace 4 años, antes de que venga este año, el año de la IA agentiva, antes del mismo 2012, en que hay el auge del chat GPT. Ya empezamos a trabajar estos temas y hay estas propuestas. Pero también paralelamente tenemos que no solamente pensar en la tecnología, sino que también en impactos, ¿no? Y estos términos también debemos utilizarlos cuando hablamos de IA generativa, IA agentiva y otros modelos que podamos aprovechar. Primero, el manejo ético, el uso responsable de algoritmos, evitar sesgos, ¿no? Es importante la información local para que, como dice Morín, sin contexto el contenido no funciona. No podemos generar contenidos o tomar contenidos externos de otros países y transmitirlos. Necesitamos generar el contexto local. La equidad, asegurar también que pueden generarse nuevas brechas. Hablamos del rezago, hablamos brechas digitales y las brechas son sinónimo de discriminación y de afectación de derechos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la política, obviamente, de protección de datos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en estos pilares cuando hablemos de este mundo de la IA y de las nuevas tecnologías emergentes en apoyo a la educación. Y quería partir también de este viaje generacional y de los modelos educativos o teorías de aprendizaje. En cada una de ellas tiene una fuerza dependiendo de la edad de formación y el nivel de formación. ¿Sí? De edad a 3 a 6 años vemos un auge del humanismo con el constructivismo. De 6 a 15 años, cuando estamos en formación de básica, superior y bachillerato, necesitamos trabajar mucho cognitivismo y vamos a ver luego ejemplos que incluso hay países que prohíben el uso de redes sociales y limitan el uso de teléfonos móviles en espacios educativos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de construcción de bases. Y luego sí que pasemos de los 18 años, podemos ya previamente haber logrado una formación crítica, una adecuada generación de competencias para la ciudadanía, etcétera. Podemos hablar ya del conectivismo, que ya es el uso intenso de las tecnologías, y en donde vamos a ver cómo interactúan los actores no humanos.
Y obviamente el humanismo para un posgrado y también no nos olvidemos la educación de nuestros adultos. Es un proceso de formación para toda la vida. Recuerden que está incrementándose la esperanza de vida y 60 años sería como antes 40 años. 60 años todavía podemos producir bastante y necesitamos muchas veces regresar a las aulas para adquirir nuevos conocimientos y competencias para el mundo. ¿De acuerdo? Vemos aquí, quería hacer un viaje de qué tecnologías y cuál es el reto de la tecnología en estos niveles. Y vemos que estamos en el ámbito de lo social. La Universidad Central se ha caracterizado y en Santo Domingo por la formación en educación y me parece que deben estar un poco de compañeros estudiantes y compañeros docentes investigadores que trabajan estos temas de andragogía, pedagogía, y que luego podemos abrir un diálogo muy, muy interesante. Cuando estamos en educación inicial, también están compañeros de Fe y Alegría, un gran saludo. El reto real en el tema de la tecnología es que nos apoyemos en la tecnología para que el tutor o el docente de básica pueda tener mejores insumos, seguimiento a los estudiantes, pero no necesariamente la tecnología en el aula. De 6 a 15 años, la educación general básica, el objetivo es desarrollar la lectoescritura, ¿no? El razonamiento lógico, matemático, y aquí lo que prevalece es el cognitivismo, ¿no? El reto de la tecnología, sí, despertar la curiosidad investigativa, pero esto choca con la sobreexposición digital. En ese momento de 6 a 15 están los chicos inundados de tecnología, de contenidos que a veces no son favorables en su proceso cognitivo y tenemos que hacer para cada uno de estos niveles un trabajo. Hasta estos 16 años quería presentar estos dos corrientes. Uno que se orienta tanto en Suecia y en Finlandia en prohibir el uso de las tablets. Hay una fuerte crítica al impacto que ha tenido la entrega de tablets en niveles de básica superior y bachillerato, ¿no? Hay estudios que se han hecho, y no ha habido un gran aporte. Y esto lo demuestra, que Suecia y Finlandia están pidiendo regresar y lo están haciendo a libros y textos impresos. ¿Sí? Para el tema mantener el modelo sociocultural tradicional y obviamente una gran preocupación en las pruebas PISA y los resultados, ¿no? Pero en el otro extremo está el modelo chino. En el modelo chino, vuelta es el uso intensivo de las tecnologías desde el nivel inicial, desde los 6 años. ¿Sí? Es una teoría inteligente adaptativa con diademas incluso biométricas para medir el estado de percepción que tienen los niños bajo determinados estímulos. Y recordemos que aprender es un sinónimo también de grabar y que eso que grabo lo recupero para el momento en que la necesito, tal como decía Piaget, ¿no? Y la teoría subyacente, que ellos manejan mucho el cognitivismo, ¿no? Entonces, hay estas dos corrientes, estos dos casos de cada, en este caso Suecia, Finlandia, con lo de China, que nosotros en nuestra realidad nacional debemos tomar lo mejor de los dos. O sea, no hay modelo que se copie y funcione en ningún país, ¿no? Los modelos no son para copiar, sino para transferir, y en la transferencia hay un ejercicio de adaptación y mejora incluso. De los 15 a los 18 años ya es otro tipo de objetivo, desarrollar capacidades adaptativas complejas, toma de decisiones, ética cívica en el proyecto de vida. Este es el perfil del bachiller ecuatoriano. Y ahí necesitamos ya empezar a utilizar el conectivismo, que son herramientas digitales, redes sociales, canales de YouTube, generar Canva, generar un poco de, aprovechar la IA generativa. Ya vamos a ver un poquito más adelante. El reto es que podemos generar un empobrecimiento del vocabulario, ¿no? Entonces, estos retos tenemos que irlos trabajando y luego de los 18 para arriba ya pensamos que estamos ya en un nivel de madurez, incluso de nuestro músculo llamado cerebro, ¿de acuerdo? Donde tenemos que empezar a trabajar y aplicar el aprender a aprender, irles orientando hacia un aprendizaje autónomo y responsable. ¿Con qué? Con rutas de aprendizaje. El reto real, eh, nuevamente, el estudiante es el nodo principal, ¿no?
Y aquí para estudiantes mayores, yo dirijo un proyecto que es de educación para personas con escolaridad inconclusa. Y ahí hacemos algunos ejercicios alrededor de todo esto y hemos tenido resultados muy, muy interesantes. Pero también en posgrado utilizamos la IA en educación. Entonces ahí también hay otro esquema. Estamos viendo por cada etapa que tenemos aplicaciones y procesos en el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Ya en la formación superior y profesionales hay un interés por la investigación científica profunda, ¿no? Aquí sí utilizamos el conectivismo de una manera avanzada en un marco sociocultural y postdigital, ¿no? Y ahí lo que dice el profesor Siemens, el conocimiento ya no reside solo en la mente humana, sino distribuido en redes y ahora también en actores no humanos. El estudiante es el centro entonces del conectivismo y vamos a utilizar herramientas, estas nuevas formas e instrumentos que nos van a apoyar en su formación. Necesitamos hacer un diseño microcurricular adaptado para los ritmos del estudiante para que genere sus rutas personalizadas. Debemos buscar el aprendizaje dual y híbrido. O sea, la universidad y todos estamos queriendo ver modelos de la formación profesional anclada en el proceso de formación de las currículas de pregrado y posgrado es necesario. Ya vamos a ver unos casos. Trabajar con microcredenciales para que al final, en un proceso de selección, al tener varias microcredenciales, me acrediten una competencia que es lo que se busca, ¿no? Y la IA adaptativa con actores no humanos. ¿Sí? Y nuevamente regresando en que el bucle tiene que continuar con la educación de personas adultas. ¿En qué consiste entonces esta base que propone el profesor Siemens en el trabajo del conectivismo y el aprendizaje en red? ¿Sí? El aprendizaje en red habla de actores, tal vez alguien en el micrófono, actores humanos por un lado, donde estamos los docentes, estudiantes, la gestión académica, la familia fundamental en el proceso, y que nos vinculamos. Siempre una red, una unión de nodos de red significa interacciones y compartir. Y compartimos con modelos ahora de IA, plataformas de LMS, Linear Management System, simuladores de realidad virtual, realidad aumentada y los diseños curriculares. Y aquí aparecen los agentes inteligentes, ¿sí? Entonces, el conectivismo no es más que el conocimiento no está únicamente en la persona, sino que está en actores también no humanos, ¿sí? Y el éxito en esto es el acceso, más que el uno solo poseer el conocimiento. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial tiene estas tres fases que aplicada en el área educativa es importante. El sistema sensorial, necesitamos tener data. Sin data no podemos nosotros tener perfil o generar nuestros propios modelos y agentes inteligentes. Si no lo hacemos, tendríamos, decíamos el sesgo, tendríamos entrenamiento de modelos con información occidental o del país o chinos, dependiendo del modelo que utilicemos. Necesitamos entonces nuestro sistema sensorial de datos a través de los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje, a través del historial académico, variables socioeconómicas, toda esa data son más de 7.000 variables. Hicimos un proyecto con el doctor Salazar de un modelo de alertas tempranas de deserción y llegamos a identificar como 300 variables que impactan en esa decisión de deserción, pero hay modelos que tienen 7.000, 8.000 variables, no se digan otros miles de tokens, ¿no? Y luego con toda esa información generamos los modelos, ¿sí? Que puede ser a través de Gemini, GPT, Cloud, para hacer un análisis semántico y luego hacer una acción. Tomar una acción a través de planeación de rutas y eso hacen los asistentes inteligentes. Entonces, en el libro que les comento, identificamos como 6 o 7 tipos de agentes inteligentes antes, y eso les comentó antes de que en este año 2026-27 es el auge de la IA agentiva, que es el auge de la IA de agentes. Y ya nosotros empezamos con nuestros estudios a identificar estos tipos, y hay estudios que desde antes mismo ya identificaban algunos tipos de asistentes o agentes inteligentes. Los de diseño macro curricular, planificación curricular, tutor de acompañamiento, el compañero de estudio, el tutor inteligente, asistente de aula.
todo esto lo estamos usando, pero bien poco, pero aplicando únicamente ya generativa. Y todas las herramientas, hoy vemos cursos de utilizar GPT con Cloud, y Cloud es ahora el modelo que está evolucionando un poco el generar asistentes, pero no lo entendemos desde el modelo educativo, ¿sí? Ese es uno de los retos. Vamos a partir del agente de macrocurrícula y quiero partir de esta experiencia. Nuevamente, esto en el estado del arte y en la investigación a nivel mundial existen, ya hay logros. Esto es un logro del profesor Rafael Popper. Hace 15 días hubo un congreso de prospectiva y vigilancia tecnológica y tuvimos el gusto de compartir bueno, participar con el profesor Popper, un venezolano, pero que ahora está trabajando en África, en Mozambique y mucho en la Unión Europea, generando este primer asistente de diseño macrocurricular. Y se llama el sistema, el modelo que están haciendo, se llama SkillBridge, ¿sí? Utilizando prospectiva, modernización, vigilancia tecnológica estratégica. El BET es vigilancia estratégica tecnológica y alianzas para sincronizar la industria y la educación. Y una de las premisas fue que el profe Popper en esta conferencia manifestó que en 5 países de Latinoamérica se quiere hacer el prototipo y continuar este proyecto en Latinoamérica, luego de la experiencia en Mozambique y en Europa, que ya son como 30 universidades que están aplicando, y decía que se va al Uruguay y había compañeros de Colombia y nosotros propusimos, pero ahí necesitamos, en este caso, Universidad Central, activar Red Santo Domingo para hacer el pedido a la CEPAL, para que universidades de la zona seamos un prototipo de este proceso que va a venir a Latinoamérica. Y con CEPAL hay acercamiento y buenos contactos. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca en este proyecto? De alguna manera hacer una relación industria, educación y política. ¿Sí? Y desde el enfoque de la Unión Europea, este problema no es solo en nuestro país, aquí es mucho más grande, pero hay este problema, ¿no? No solo se enfrenta a una falta de talento bruto, señales de la industria nos llegan a los planes de estudio a tiempo. Esto nos parece que es general. ¿Qué es lo que propone a través del modelo Steambridge? Articular estos 3 actores que están desincronizados y ponerlos a trabajar en un motor. Esto conecta al sistema. Antes de poder cerrar la brecha, hay requerimientos objetivos comparados, entonces actúa como un tejido, ¿no? ¿Cómo lo hace? Eh, Trabajando en estos 3 problemas: inteligencia de mercado, diseño académico y política, hacia un ecosistema. El actual es desconectado y el ecosistema que está buscando la Unión Europea y que se piensa traer acá es ya a través de un observatorio de habilidades de inteligencia artificial para traducir las tendencias de mercado a necesidades reales, ¿no? Y continuar el currículo respaldado, pero en datos y marcos de referencia. Esto es lo que hace este modelo. Para eso trabaja con estos 4 elementos: las señales, la captura del ruido. Esto utilizamos vigilancia tecnológica y utilizamos ya observatorios de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí entra mucho este agente tutor de macrocurrícula. Las entradas, el sistema sensor requiere de mucha data, ofertas de empleo, tendencias, dirección. Y a nivel de localidad de Santo Domingo necesitamos trabajar también niveles de escolaridad. Y luego salen las brechas críticas de los currículos y nosotros estamos motivando a través de Sachilab, uno de los proyectos del GAT provincial, del Plan de Acción de Gobierno Abierto, fue justamente un plan de formación y capacitación en la provincia. Y tenemos identificados estos datos, ¿no? El nivel de instrucción de la provincia. Tenemos en educación básica, esta es una de la encuesta de empleo de 2024, no es reciente. En la educación básica tenemos un 41% de población económicamente activa de la provincia que ha terminado la básica, y un 39% de ellos en general terminaron el bachillerato, ¿no? Entonces no tienen una formación técnica. Apenas hay un 14% de personas en población económicamente activa en Santo Domingo que tienen formación superior, y posgrado el 4%. Entonces aquí tenemos un tejido interesante
cruzado con las áreas y los sectores. Esto ya corrimos, nuestro agente de planificación macrocurricular no es tanto como la del profesor Popper, pero sí tenemos esta experiencia como para, a través de esas análisis y utilizando inteligencia artificial, identificar necesidades de formación, ¿no? Esto igual les dejé el link, el QR de esta presentación para poder trabajar. Ese es uno de los agentes. El otro es uno de los agentes que hacen la planificación curricular. Una vez que yo veo cuál es la carrera que demanda mi provincia o qué competencias necesita o qué formación profesional necesita. Entonces ahí yo tengo que hacer una planificación curricular. ¿Sí? Y esta planificación macrocurricular, enlazada con el perfil de egreso en función de las demandas, yo voy a diseñar mi sílabo y competencias y resultados, ¿no? Entonces aquí tenemos dos agentes de inteligencia artificial adicional, ¿sí? Y para continuar con el aprendizaje, después de la planificación curricular, necesitamos para la formación dual, tutores de aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Y cada asignatura diseñada en aprendizaje basado en proyectos con innovación, co-creación y la relación con la empresa, no solamente formaría mano de obra calificada para el sector empresarial, sino potenciales emprendedores que puedan generar sus startups. El otro agente inteligente es el tutor de acompañamiento. Nosotros en las universidades tenemos tutorías de refuerzo y tutorías de acompañamiento. Pero ¿cómo podemos hacer una tutoría de acompañamiento si no tenemos información? Entonces, aquí hay igual tres experiencias, una de China, donde un estudiante que tenía dificultades de ingreso a la universidad aplicó una de las herramientas, en este caso Skillrely, un tutor de acompañamiento y donde le permitió a través de un trabajo que ya vamos a ver adelante, poder mejorar su rendimiento, ¿no? Khan Academic es una de las mejores plataformas en formación exactas. Está trabajando también con tutores de acompañamiento. También esta Universidad de Australia, ¿sí? Identifica patrones de comportamiento de estudiantes en línea para detectar signos de desafíos académicos de forma proactiva, ¿no? ¿Para qué? Para generar una intervención oportuna, retención estudiantil y obviamente nos interesa el rendimiento académico, lograr un éxito académico. Este sistema dual, el estudiante es el eje y va a tener un asistente y un compañero de estudio. Sí, puede ser un chatbot 24/7 para que le apoye en actividades. Va a generar una carpeta de aprendizaje, la que es dado al docente humano a través de un docente auxiliar, que es el otro agente inteligente, y el docente humano se convierte en un guía. El liberado de tareas administrativas utiliza data para brindar acompañamiento 100% personalizado. Este es el uso de la IA, ¿no? No es solo IA generativa. Entonces tenemos estos dos tutores, el auxiliar, el docente auxiliar o el docente de acompañamiento y el tutor de compañero de estudio para el estudiante, ¿no? Estos también se basan en estudios, hay investigaciones en otros países que han avanzado en estos temas, ¿no? Las carpetas de aprendizaje, métricas de esfuerzo, historial de equivocaciones y generar alertas para el tutor humano. El compañero de estudio directamente organiza la agenda de estudio, siempre está recordando al estudiante las actividades que tiene que realizar, ¿sí? Y si tiene alguna debilidad, genera lo que los profesores siempre buscamos, aquí, actividades personalizadas, aprendizajes adaptados al contexto y a la realidad del estudiante. Tenemos el modelo de educación en red y conectivismo, el MECAR, modelo de conectivismo y aprendizaje a red, que es una parte del resultado del proyecto y los procesos de investigación que hemos estado. Tenemos con la Universidad de Cuenca y Flaxo un proyecto que ya arrancó muy interesante, ¿sí? Entonces, el estudiante es un tutor inteligente de acompañamiento con el docente auxiliar, ¿no? El motor del procesamiento del modelo educativo, los datos de entrada, ¿sí? El perfil integral del estudiante relacionado no solamente con su formación, sino también con su relación socioeconómica y social, ¿no? Se hace un procesamiento analítico para generar acciones de acompañamiento y promover las acciones de retención y también mejorar el rendimiento académico, ¿no?
Estas son las cuatro dimensiones que hemos identificado que tenemos que obtener data para poder tener un perfil adecuado y poder hacer un aprendizaje adaptativo. La localidad y el grupo el entorno socioeconómico y cultural del alumno es importante. Hay estudios de deserción en donde no solamente es el tema económico, sino que también es el espacio circundante donde el estudiante desarrolla su proceso de aprendizaje. De pronto no hay parques, no hay una movilidad adecuada para llegar, todo eso influye, ¿no? No es que eso determina, pero influye. El estudiante, su perfil historial académico es importante que tenga el tutor, ¿sí? Y obviamente la asignatura siempre actualizada conforme a las demandas, ¿no? Con eso determinamos las rutas. Este es el mapeo con las variables que necesitamos levantar, ¿sí? Por eso decimos, como dice Morín, sin contexto, contenido no sirve. Y es más fuerte la palabra que utiliza Morín. ¿Sí? Entonces necesitamos el contexto para nosotros con ese contexto hacer el plan integral. No es copiar modelos, ¿sí? Y generamos una carpeta y ruta de aprendizaje. Desde un diagnóstico, actuaciones de aprendizaje, hay equivocaciones, también de las equivocaciones nos retroalimenta y hacemos actividades personalizadas, ¿no? Y tenemos una actualización permanente de las rutas de aprendizaje, ¿sí? Todo esto potencia al docente humano. Y una de las frases que decíamos, no es que la IA reemplaza, no va a poder reemplazar, no puede reemplazar porque el proceso educativo, como vimos desde las diferentes edades, necesita mucho del coach, del acompañamiento de la parte humana. Eso no nos va a dar ni el modelo generativo de IA, la IA general que se habla. Hay mucho cuestionamiento en eso, podemos seguir conversando. Entonces, el docente auxiliar procesa variables, rastrea equivocaciones, genera y actualiza la carpeta de aprendizaje dinámico y planifica recursos de refuerzo automático. ¿Qué hacemos los docentes humanos? Utilizamos la carpeta de aprendizaje para entender al estudiante. Nuestra tendencia, que decíamos, aprendizaje personalizado. Se estima, de acuerdo a algunos investigadores, que el 40% de las actividades podríamos generar en estos modelos. Ese 40% no nos quita, sino nos da más trabajo, porque vamos a tener que hacer un aprendizaje personalizado. Y esto responde a propiedad, a la crisis de retención, ¿no? Trabajar estos temas de deserción y de rendimiento académico. La calidad de la educación a veces se confunde en los compañeros, no es tener un docente que haya tenido una maestría en un área en la cual quiere que se dé clases. Mucho necesita el coach, mucho necesita la experiencia. Lamentablemente a veces se toman decisiones suaves o ligeras, digo yo, sin hacer todo un análisis profundo de lo que en realidad es calidad en la educación. Esto, entonces el docente humano va a tener esta información y va a brindar un soporte emocional, pedagógico altamente personalizado. Ese es nuestro anhelo, que con todas estas herramientas, con el apoyo de la Universidad Central, podemos, con el doctor Salazar y con ustedes, compañeros que están del área de las ciencias de la educación, generar un proyecto que nos permita tener estos modelos. Tenemos ya la experiencia que habíamos con el doctor Popper, no es complicado llegar a ellos, ¿sí? Es tener los enlaces con CEPAL y con algunos contactos, pero necesitamos aquí equipos de trabajo, grupos de trabajo, ¿sí? Para lograr trabajar en este espacio. La IA no reemplaza al docente, más bien le libera su tiempo de tareas mecanicistas para enfocarse en lo humano. La IA nunca nos va a reemplazar. Lo que asume la IA es cosechar contenidos, hacer IA generativa cada vez más sofisticada con agentes para esto. Puede hacer una planificación repetitiva y nos puede ayudar en evaluaciones, ¿no? Pero esto nos impulsa, nos fortalece a los docentes para hacer un acompañamiento socioemocional, una moderación transdisciplinar, educación dual y catalizadores de un aprendizaje significativo. ¿Sí? En síntesis, la simbiosis cognitiva, desde el conectivismo aplicado como una habilidad de construir y atravesar redes complejas, la democratización fundamental. Los asistentes rompen barreras geográficas, adaptando la educación a realidades locales, ¿sí? La humanidad potenciada. La IA asume la escala y la velocidad, la escala y la velocidad.
y el humano aporta el contexto, la empatía y la sabiduría. La innovación reside educativa en aceptar y promover el cambio, que cambio, cambio. Aquí un resumen también de desde los niveles de educación y la aplicación práctica que nos puede servir el uso de estas herramientas, con qué asistente podemos trabajar, que nos parece importante poderlo desarrollar. Y siempre vamos a buscar entonces que el aprender, que lo hablamos ya muchos años, el enseñar a aprender, el aprender al trabajo autónomo, eso no lo vamos a dar a un niño ni hasta los 18, pero ya en 18, 6, 18, tenemos que aprender a aprender. Tenemos que incrementar el número de cursos que hacemos cada uno de nosotros. Ese es un indicador importante de innovación. ¿Cuántos cursos al año hacemos como profesionales? ¿Sí? Eh, Ahí estamos con los actores no humanos, MECAR, el modelo de educativo, conectivismo y aprendizaje en red, que es el que pregonamos, que es el que ya tenemos aplicado en nuestra institución PCI a distancia. Nos ha dado resultados. Y hay mucho por aprender y hay mucho por mejorar, ¿no? Entonces, la red integrada donde la inteligencia artificial amplifica el potencial humano garantizando el acompañamiento continuo y la retención total. El estudiante es el nodo activo, es el arquitecto de su propia red, ¿no? Entonces el estudiante ya 18 para arriba, el adulto, puede argumentar y aplicar este conocimiento en su realidad, ¿sí? Navega autónomamente en la red y supera barreras geográficas, ¿sí? Tenemos un curso que es el de tutor inteligente de acompañamiento al estudiante, que también lo podemos trabajar. Y bueno, esto es lo que, no sé si me fui un poquito, estoy con el tiempo para poder escuchar sus preguntas. Mi nombre es Héctor Rivero, a las órdenes, tienen mis redes. Y bueno, como decía el profe Diego, estamos muy comprometidos en Santo Domingo. Estamos trabajando ahora con el Centro de Desarrollo Social CREDES en cursos de gerencia territorio, algo muy bonito que es el Estado abierto inteligente, también aplicando inteligencia artificial. Bueno, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Una linda tarde. Muy interesante, estimado Magister Rebelo. Em, Dentro de las preguntas que rondan con esta nueva era de la inteligencia artificial que se ha convertido en un nodo no humano, em, ¿cree que ha desplazado a los demás nodos de conocimiento de la parte digital en el conectivismo y será la tendencia y los demás desaparecerán? ¿O cómo cree que funcionen a futuro? Bueno, es complicado hacer en este momento pronósticos con este avance increíble que estamos teniendo en los modelos. Cada vez un modelo en startups, podemos mencionar que en el año 2025 arrancaron 100 startups con servicios de IA. En educación utilizamos muchos, aprendimos, pero ahora ya no están, porque ese servicio lo adoptó los modelos actuales. Pero nuevamente, la IA generativa no lo es todo, sino que son herramientas que nos van a facilitar. Lo que sí se va a mantener, recuerden ustedes, dentro del proceso educativo, en los modelos educativos tenemos recursos educativos abiertos, tenemos objetos de aprendizaje, que son ese trabajo local de, de generar un video de la comunidad Sáchila en el cual hacen un ejercicio posiblemente de biotecnología para identificar una de las características de alguna planta. Eso lo hacemos de manera local. Entonces, la IA, por más entrenada que esté, en este momento está entrenada para contextos globales. Pero sí necesitamos lo que decía Morín, el contexto. Y ahí viene el rol de nuestras propias herramientas. Tal vez eh, es incierto, pero los otros nodos, llámese Facebook, ahí hay Picirelli, el profesor argentino, le pueden leer Pisitelli. Él creó un libro del impacto del Facebook en la educación, ya hace, no, ya 7 años, ¿sí?
Tenemos los libros de educación disruptiva como los EduPunk, que analizan también el uso de videos, el rol que tienen los tutores, youtubers. Todo eso va a seguir, yo creo, mi querido eh, profe Diego. No los va a reemplazar, más bien la IA lo que va a ayudarnos es a generar contexto y a hacer más contenido, porque si nos faltan contenidos. Debemos dejar de ser solo consumidores de contenido educativo. Tenemos que ser productores de contenido educativo y la IA sí nos va a ayudar a hacer guiones. Ahora con Notebook ALM, de pronto videos rápidos, educativos, pero les falta mucho en calidad y en contexto, ¿no? Son muy buenos, son herramientas muy buenas, hay que usarlas, pero todavía les falta. Y ese les falta es el 20% de lo humano que nunca va a reemplazar. Otra pregunta. Respecto a la parte de la democratización del uso del IA, vemos que muchas herramientas, si bien cierto, ahorita se están todavía como una fase beta, que incluyen en algunos casos de forma gratuita el acceso a estas herramientas. ¿Qué pasará en el futuro? ¿O qué cree, considera usted pertinente que pasará en el futuro cuando realmente esto ya no sea gratuito, o sea, deje de ser gratuito porque las empresas lo que buscan es ganar? ¿Será necesario que Ecuador genere su propio modelos de inteligencia artificial para poder democratizar el uso de esta IA? Gracias, Diego. Esa pregunta es clave. Nosotros sabemos que el marketing tecnológico genera en la estrategia de empresas de tecnología la dependencia tecnológica al inicio, ¿no? Por eso de hace años la estrategia siempre ha sido dar versiones libres de muchos productos para una vez generar la dependencia al momento en que sale la versión pago, tener que, sin más, tener que comprar esas licencias. Ese fenómeno se va a repetir. Tenemos muchas herramientas, Cloud, Perplexity, Gemini, que tienen una versión de pago, pero son fuertes esos modelos. Ustedes ven que el gasto que tienen que hacer en servidores, el gasto en energía que generan estos modelos es inmenso y todavía no creo que llegan a su curva de retorno. Pero frente a eso están los modelos open, los modelos libres, tal vez un poco liderado por DeepSeek y Anthropic, tal vez con la intención de democratizar los modelos. Pero definitivamente necesitamos el modelo latinoamericano. Hace 3 meses se hizo el lanzamiento del modelo latinoamericano de inteligencia artificial, donde están Argentina, está Chile, Brasil. Mm, sí estuvo alguien representante de Mintel en Chile, que fue la presentación del modelo, pero le hacemos el seguimiento y bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. En la democratización, si no hay, se cierran brechas, hay discriminación, no hay rezagos. Aparecerán otro tipo de analfabetismo, que desde este ámbito social necesitamos filósofos, necesitamos antropólogos digitales. Escuché y vi que uno de los profes que disertó en estas conferencias es antropólogo digital, que es algo necesario. Necesitamos sociólogos digitales. Yo estoy estudiando, parte de mi estudio es sociología digital. Y, y bueno, tenemos que abrir estos espacios de dialogar, conversar y generar nuestros propios modelos. Coincido, sí necesitamos nuestros propios modelos, mi estimado Doc. Muchas gracias, te revelo. No sé si el público puede hacer alguna pregunta por el chat, alguien adicional, si no, para agradecerle, continúo. Les recuerdo también que por favor registren su asistencia en los enlaces que están en el chat para que se tomen en cuenta para el certificado. No, pues con gusto y agradeciendo nuevamente a la Universidad Central, a los participantes, les dejé mis contactos. Tenemos grupos de investigación desde CIGISET, la red de gestión del conocimiento y tecnologías emergentes. Hacemos congresos, nos podemos aliar, la red Santo Domingo, el Hub. Bueno, eh, Hola, siempre hola, dispuesto. ¿me escuchan? Sí, Hola, estimado Héctor. Yo quería un par de interrogantes plantear. La primera es que
si bien es cierto, hay digamos, una cierta socialización y un consumo también, sobre todo aquellas que son de libre acceso por parte de la población en general. Y otro nivel, digamos, es el que ustedes manejan. Ustedes son técnicos, especialistas, y muchas de las tecnologías que ustedes usan, a lo mejor no todo el público las comprende. Pasa algo similar cuando estamos en otra temática, por ejemplo, hablamos de neurociencias, y hablamos de algunos términos que mucha gente no comprende y nos estamos posiblemente en ese campo podemos entenderlo. Entonces, a mí me salta una curiosidad, y es que si nosotros vemos aquí la mayoría de la gente que estamos seguramente hemos utilizado inteligencia artificial, pero cosas básicas, cosas elementales, pero estamos enganchados, de alguna manera estamos todos enganchados, ¿no? El tema es que sí se nota una brecha y no sé si esa brecha se va siendo cada vez más grande entre acceder a cosas posiblemente elementales, básicas, de la inteligencia artificial y otras que evidentemente ya, incluso cuando uno entra a ciertos webinars, escucha debates que ya uno ve que está en otra dimensión, ¿no? Y ya están hablando de otra tecnología, de otras cosas. Entonces, a mí me preocupa eso, es que efectivamente esa brecha se haga cada vez más grande y lo que tenemos simplemente a lo mejor se consumiendo ciertas cosas que, digamos, pueden ser importantes, pero no, pues, no, eh, no con la fuerza que podríamos solamente aprovechar si que aprendemos mejor todos, ¿no? Porque nosotros diríamos que nuestros estudiantes de colegio, universidad, eh, son nativos digitales, pero también básicamente vemos que hay este mismo nivel de consumo de herramientas eh, que no se destacan más allá de cosas básicas, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? Que pueda irse ampliarse mucho más esa brecha por un lado y por otro lado que la educación quede básicamente también desfasada, ¿no? En un debate que yo escuché de estas personas que estaban en inteligencia artificial, los expertos, ellos decían que han hecho una lista de 14 situaciones que el ser humano necesita y que la educación resuelve dos o tres de esas que nos enseñan a resolver. Entonces, la preocupación es justamente eso, que las brechas pueden hacerse más grandes y al final hay una población, como usted decía, que puede haber otro tipo de analfabetismo, ¿no? Ujú. Sí, tiene diferentes aristas este modelo, ¿no? Lo que sí tenemos que empezar a formarnos. En Ecuador, recién ayer, antes de ayer, salió un estudio, me parece, del Universo o de uno de estos periódicos digitales respecto a cómo las universidades nos estamos preparando en el mundo de la IA. Y justamente la Universidad Central ha lanzado un programa de formación para sus estudiantes en el uso de la inteligencia artificial, pero en la IA generativa, en aprovechar en la ética, en el uso de la IA y cómo hacer pensamiento, lectura crítica dentro de que está muy bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero todavía no tenemos un acuerdo nacional en el uso de la IA, ¿sí? Como ya tienen otros países. Y puede ser que si no se lanza desde una política pública, desde el Ministerio de Educación, puedan ser estas redes académicas las que junto, y no somos solo Ecuador, somos Latinoamérica, que tenemos este problema. Más o menos, alguien avanzado un poco más, un poco menos, pero tenemos que ver ya no como localidad Ecuador, sino como localidad en la región latinoamericana. Y aprovechar el avance o lo que estamos haciendo nosotros para Colombia, o lo que está haciendo Colombia, Argentina, y traerlo para acá. Yo creo que por ahí un gran acuerdo latinoamericano que sí se está impulsando con este tema de CEPAL y algunas instituciones, pero el éxito es que nosotros no nos quedemos rezagados, ¿no? De esos grupos. Y yo decía, mandar la carta a CEPAL, a Javier Medina, que es el vicepresidente adjunto de CEPAL en este momento, con varias universidades pidiendo que este modelo que les decía que se va a implementar en Europa para el análisis de mentalidades y de competencias laborales lo podamos hacer aquí en algunas universidades para la actualización de nuestras currículas. Es cuestión de intentar, si nos ponemos de acuerdo en Red Santo Domingo, reactivarla, liderando por la Universidad Central, nos reunimos el resto de actores y mandamos y nos responden y haciendo un buen cabildeo con CEPAL, IPIS y algunas organizaciones internacionales,
Yo creo que sí se podría. Y hacer estos análisis más profundos, ¿no? O sea, no tenemos todas las respuestas, sí, que sí va a haber brechas, sí hay un problema de democratización de acceso a estas herramientas. Algo estamos queriendo hacer, pero no lo estamos diseñando. O sea, estamos haciendo por osmosis conforme se nos van presentando las cosas y lo que en bien a nuestro entendimiento lo podemos hacer, pero no hay un plan estratégico, un plan a mediano o largo plazo. Eso sí nos es una deuda de la academia en romper ciertas mentalidades que tenemos y trabajar en red. Que también a mí me parece que se lo citó ahora, lo citó Diego, y también en la mañana el doctor San, es, por ejemplo, cuando abordamos el cognitivismo, el conexionismo, perdón. Y nosotros cuando vemos en las universidades, esto se ve como de pasadita, como que seguimos en las universidades hablando del constructivismo, del cognitivismo, del conductismo, y no del conexionismo. Entonces, no sé si es un tema que falta de fuerza, es un tema que no hay muchos expositores de este campo. Usted citó a Siemens. Y obviamente son estudiados de manera así tangencial, un poco por las orillas. No han entrado todavía en las universidades, y menos más abajo, digamos, en la educación, en el bachillerato. Todavía con fuerza este estudio, ¿no? Se ve como algo hay que algunos hackers han teorizado estos modelos y los nodos, pero no como algunos incluso, yo he leído también que hay algunos teóricos que dicen que no hay un sustento teórico y que es a lo mejor un poco una situación que se ha presentado en la actualidad, ¿no? Pero también he visto otros conferencistas que hablan con fuerza, van justamente a reivindicar este como un modelo de curso de aprendizaje. No sé si sobre eso hay algún criterio, estimado. Bueno, sí hay esa diálogo, esa discusión académica en si es una teoría de aprendizaje o es un modelo. Hay una diferencia entre un modelo y una teoría de aprendizaje, ¿no? Y el conectivismo llega a ser una teoría todavía, porque el modelo necesita métodos, instrumentos y un seguimiento. Pero sí se está caminando en eso, en generar los modelos, por eso la propuesta del modelo del conectivismo y aprendizaje en red y todo bueno, ahora habla el profesor Siemens de la creatividad inteligente, ¿no? Una etapa un poquito más que del conectivismo en sus últimas publicaciones. Pero sí falta esto de dialogar, Lo que usted justamente, digerir y construir instrumentos. O sea, sí, estos claro, modelos que les propongo se pueden construir desde aquí. justamente lo que usted cita es que el tema es que llega a veces a un sector de, incluso los profesionales, no a un gran grupo de profesionales, entonces se vuelve como algo más elitista, ¿no? De élite. Y obviamente en las universidades entonces seguimos replicando otras cosas que posiblemente ya no tienen incluso mucho sentido en la actualidad, ¿no? Y obviamente no digo que no hay que estudiar hacia ciegas, ¿no? Pero posiblemente ya muchas cosas de hace 70 años de sus teorías hoy deben ser revisadas, muchos elementos, ¿no? De cómo Ujú. estamos trabajando también en la escuela. Digo esto porque aquí tengo un grupo de compañeras y compañeros que son maestros de escuela, maestros de colegio, y posiblemente estamos todavía acostumbrados a hablar de Piaget, de Vygotsky, no porque no tengan importancia, pero es obvio que estando en esta nueva, en estos cambios que usted mismo dijo, que son posiblemente demográficos, económicos, tecnológicos, necesitamos también como mirar hacia dónde vamos, ¿no? Porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, mañana ellos van a vivir otra realidad. Sí, y esa debe ser nuestra preocupación. ¿Qué profesiones ellos van a tener de aquí a 20 años? Sí. Y nosotros tenemos como la obligación de ir preparando ese camino y actuando. Yo digo, actuando. Si bien las teorías, los modelos, nos demoramos en asimilarlo y que se trasladen al aula. Pero si hacemos unos pilotos, unos prototipos y luego vamos replicando en hacer esos agentes de cambio que se piden, ¿no? Esos, el vuelo de una mariposa aquí puede generar un huracán en el otro lado del mundo, algo así es el dicho en el prospectivo. Pero sí, cada uno, y uno de los cambios es la mentalidad. Debemos de dejarnos
de que el conocimiento es solo de uno, sino que abrirnos en el conocimiento. Apoyar a alguien que está avanzando en algo y darle el impulso, en lugar de buscar la manera de, sí, de temas un poquito egoístas que tenemos en general, ¿no? Sino que romper esa mentalidad y trabajar en red. Ese es el concepto de trabajo en red. El despejar o dejar al lado a veces hasta un interés personal y aprovechar el conocimiento del otro y siempre hay alguien que sabe más que uno, ¿no? En todo lado siempre va a haber alguien que podemos aprender. Ujú. Es un reto. Invitados entonces a activar Red Santo Domingo, con la central y seguir estos diálogos, seguir estos trabajos. Muy bien, les agradezco mucho. Si no hay otra pregunta. Y esto, Diego, creo que te toca cerrar. Bueno, agradeciéndole al magíster Héctor por su valiosa intervención. Creo que cada cual hemos recibido algo nuevo, a pesar de nuestra experiencia en la parte educativa es muy importante, también sus puntos de vista con respecto al pensamiento de Paulo Freire, que es el motivo de nuestro congreso. Agradecemos su participación desinteresada por compartir esta experiencia y conocimientos. Gracias, Héctor, por todo. Y Gracias a ustedes y a las órdenes. Un abrazo y sigamos adelante, que todavía nos falta mucho por recorrer. Un abrazo. Gracias. bueno, le paso la palabra al doctor Diego García para la despedida. Bueno, gracias a quienes nos están acompañando. El día de mañana vamos a conectarnos directamente más bien en este enlace, por favor, porque el otro enlace que estábamos trabajando no permite hacer grupos. Y mañana tenemos dos conferencias simultáneas en la mañana, entonces tuvimos una dificultad hoy en el transcurso que tuvimos que primero hacer una conferencia y luego la otra y nos fuimos alargando. Entonces, agradecerles por la presencia el día de hoy y mañana en este mismo enlace, con este mismo enlace vamos a empezar, por favor. Muchas gracias. Gracias, que tengan una buena tarde y que sigan acompañándonos en este congreso. Gracias a Paulo todos. Freire. Gracias. 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 Gracias Hasta a luego. todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.